touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth a try. At least it was worth a try. At least it was worth a try. I drive from your place, miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call our bluff, 'cause using bodies isn't good enough. Slow down, this ain't love. Well, we fell apart just in time. Ooh, you say at least it was worth a try. At least it was worth a try. At least it was worth a try. We keep playing games, can't go separate ways. Break up all the same. We keep playing games, can't go separate ways. Break up all the same. Well, we fell apart just in time. Ooh, you say at least it was worth a try. At least it was worth a try. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Luanda Talks. Hoy estamos muy contentos porque recibimos dentro de este espacio que es para todos ustedes, como cada 15 días lo hacemos, a Lupita Palma, conocida coach y psicoterapeuta, que nos hace el honor de visitarnos esta tarde. Bienvenida, Lupita. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo el espacio. Gracias por invitarme, con mucho gusto. No, pues los afortunados somos nosotros. Ahora queremos platicar contigo sobre un tema por demás interesante, relevante actualmente, que tú como psicoterapeuta puedes notar el aumento de esta situación a raíz también de la pandemia, ¿no? Entonces queremos enfocarnos básicamente y preguntarte, dentro de todo lo que tú ves, ¿qué consideras que puede ser básicamente el estrés, o cómo lo ves enfocado actualmente en todos los ramos, en los jóvenes, en los adultos? Platícanos, Lupita. Bueno, pues mira, yo primeramente quiero decirte que el estrés es un proceso netamente natural en el ser humano. O sea, a veces pensamos que estoy estresado porque tengo mucho trabajo, estoy estresado porque los hijos se portan mal, porque van mal en la escuela, porque me quedé sin trabajo. Es completamente normal. Les quiero platicar un poquito de cómo funciona esta parte. Nosotros a nivel neurológico, a nivel de cerebro y también a nivel emocional, tenemos como si fuera una norma. Imaginen que es así, como si fuera una línea aquí. Todo lo que pasa en nuestra vida está así, funcionando. Aquí estamos estresados, aquí tenemos problemas, aquí nos emocionamos, nos ponemos tristes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es completamente normal y natural. Habla una de las teorías de la epigenética, también nos está manifestando, por ejemplo, que el estrés es el instinto de supervivencia. Nosotros nos estresamos cuando sentimos que hay un peligro, ¿no? Entonces nos ponemos alerta para poder funcionar de una mejor manera.
Aquí el problema que yo identifico, que muchas de las personas que trabajamos con la salud emocional o la salud mental, identificamos es cuando dentro de esta norma empezamos a tener demasiados picos hacia arriba, ¿sí? Demasiados picos hacia arriba o hacia abajo, o permanecemos en estos picos fuera de esta normalidad. Ahí es donde ya hablamos diferentemente de la parte del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy en una situación en donde no tengo trabajo, por supuesto que salgo de mi norma y hay un pico de estrés. Es normal porque es una situación real, me altero, se activan todos mis radares, ¿verdad?, para empezar a buscar trabajo y estoy en una situación de sobrevivencia, normal y natural. Aquí el problema que vemos en la salud emocional es cuando esta línea se mantiene hacia arriba. O sea, se mantiene arriba de la norma, cuando no baja. No sé si estoy siendo clara en este sentido, porque nos mantenemos en un estado de alerta donde empieza a afectar nuestra salud, tanto emocional, física, mental, social, incluso laboral, en todos los sentidos, ¿no? Y entonces cuando estamos en esta alerta constante, es como si se nos quedara pegado el cable, la tecla pegada, y ahí es donde tenemos un trastorno de tipo de ansiedad. No sé si hasta aquí contesté la pregunta. Sí, perfectamente. Fíjate que tú como especialista en el área, a mí me gustaría que nos platicaras a todos básicamente en qué te especializas para que todo nuestro auditorio conozca en realidad cuál es todo el entorno que tú manejas y que nos puede ayudar a entender mejor todavía este contexto. Bueno, yo soy psicóloga de profesión, yo estudié la carrera en la escuela aquí en Chihuahua, tuve la fortuna de irme a estudiar, me fui a vivir a México, duré 22 años allá, en la Ciudad de México, ya casi chilanga, ¿verdad? Casi me nacionalizaba por allá, pero tuve la oportunidad en México de estudiar una especialidad en psicoterapia alternativa y espiritual, que es el método Pathwork. Esto se trata básicamente de ir buscando cuál es el proceso de autorresponsabilidad, o sea, cómo yo me puedo hacer responsable de lo que pasa con mi vida. Ya no es culpa de los que están afuera, no es culpa de mamá, de papá, de mi trabajo, del entorno, del presidente, de nadie. Es mi responsabilidad y puedo ver qué hago yo conmigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Que el dolor que me causo de todo esto que estoy viviendo y cuáles serían mis opciones de transformación. Y es cuando podemos hacer el cambio, ¿no? Esa es la expertise, duré 12 años de entrenamiento en este método, mucho de trabajo personal y también mucho de trabajo ya para aplicarlo en las personas. Estoy estudiando actualmente la maestría en constelaciones familiares, soy Theta Healer también y bueno, de alguna manera trabajo con diferentes técnicas como la terapia regresiva reconstructiva, técnicas de Gestalt y algunas otras corrientes un poquito más convencionales en la psicoterapia. Es maravilloso porque fíjate que cuando conocemos un poquito más todas las áreas que tú acabas de tocar, y cuando tú tomas o nos tomas a las personas en terapia, puedes ayudarnos, como dices tú, en diferentes áreas y con diferente tipo de terapia, ¿no? Sí. No todo el mundo igual, perdón. No, fíjate que esto es un tema muy interesante. Yo soy un poco convencional en el método terapéutico porque yo trabajo muy enfocada en la persona. Es de acuerdo a lo que tú necesitas, conozco un poquito la historia, hago como un mapa mental de por dónde podemos irnos y aplico las técnicas que se pueden aplicar. Hay gente que con 2 terapias regresivas, por ejemplo, estamos en otro lugar y facilísimo. Hay personas que tardamos un poquito más de tiempo en el proceso porque es un poco más de historia familiar, de cómo lo podemos ir integrando desde nuestros papás, abuelos, familia y lo que yo estoy haciendo, repitiendo patrones, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de cada persona es el método, pero sí creo que, por ejemplo, aquí en Chihuahua, yo tengo 3 años aquí ya viviendo en Chihuahua, ejerciendo la psicoterapia. Y hasta donde yo sé, nadie es más Pathwork que yo aquí, ¿verdad? Entonces, entonces estoy a la orden claro que sí, para lo que haga falta. Para toda la gente que esté escuchando, sí, que sepan que tú manejas este método tan interesante. Sí, así es, psicoespiritual. Excelente. Bueno, ya entradas en materia, te quería preguntar cómo es el estrés laboral. ¿Cómo ves tú el estrés laboral enfocado ya ahorita en la actualidad, en lo que estamos viviendo? Fíjate, déjame comentarte, siguiendo un poquito con el tema de que hablábamos de que salimos de la norma en este estrés laboral, en el tema del estrés.
Cuando nos enfocamos básicamente al estrés laboral, bueno, nos vamos básicamente a lo que es la profesión o la actividad que las personas tienen como para sustentar la vida, ¿no? Ese es el trabajo. ¿Qué pasa cuando excedemos esta norma también en el trabajo? Fíjate, en los últimos tiempos, empezando este siglo XXI, se decía que las enfermedades de este siglo ya no eran las enfermedades físicas, sino las emocionales y las mentales. Y más gente va a morir por estrés que por cáncer o por algún otro tipo de enfermedades físicas, ¿no? Incluso les comento que hay un estudio de hace aproximadamente unos 5 o 6 años que el aumento del suicidio en jóvenes y adolescentes, por ejemplo, y en personas en edad laboral, ha aumentado más del 100% a nivel mundial. ¿Por qué? Por niveles de estrés, de que no tenemos el manejo adecuado del estrés que estamos teniendo en la vida, en el trabajo, con la familia y en cualquier situación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes de entrar al estrés laboral, nosotros cuando vamos creciendo en nuestra vida, cuando éramos niñitos, ¿verdad? Nosotros nos enseñaron, muchas personas nos enseñaron a decir, tienes un problema, resuélvelo. Tienes que hacer esto, lo tienes que hacer, y si no lo haces hay una consecuencia. Ahorita actualmente, en las últimas generaciones, desde que los millennials empezaron a hacer más, pues a nacer en este mundo, ¿verdad? Los papás, que fuimos una generación X, como que quisimos hacer las cosas diferente, ¿no? Y no preparamos a nuestros hijos emocionalmente para poder tolerar la frustración en la vida real. La vida real no es que el niño tiene un problema y bueno, déjalo que juegue con la tablet. El niño no puede dormir en la noche, que se venga a dormir con papá y con mamá. El niño no quiere comer. Mijito, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres que te traiga de comer? Bueno, que hamburguesa, y traigo la hamburguesa y dice, bueno, no, mejor ahora papas. Entonces, no permitimos que nuestros hijos, y esto es un trastorno a nivel mundial y a nivel generacional, ¿no? Donde no permitimos el desarrollo normal, como decíamos ahorita, de estos niveles de estrés de manera natural. Si nos vamos, por ejemplo, a las redes sociales, en las redes sociales la estimulación es de manera inmediata. Los jóvenes adultos, los niños, etcétera, ¿qué pasa cuando están tristes? Suben una fotografía y 20,000 likes y son felices porque ya tienen 20,000 likes y no tienen con quién hablar, por ejemplo. Entonces no hay un sostén emocional. No sé si estoy siendo clara hasta aquí. Muy clara. Aquí lo que me interesa mucho es cómo manifestar a las personas que nos pueden estar viendo, es decir, mucho del estrés que nosotros vivimos en la vida es una falta de este sostén emocional, de ese soporte emocional, que no lo aprendimos y que si lo aprendimos en un momento dado, excedió esta necesidad que ahorita tenemos. O sea, salimos de esta norma, ¿sí? De esta parte de la norma que tenemos aquí. Y cuando nos vamos al estrés laboral, por ejemplo, es cuando las personas no saben cómo hacer para satisfacer la necesidad del otro. Por ejemplo, la demanda que se tiene a nivel social, a nivel laboral, a nivel profesional, es decir, hay tanta competencia que hay una altísima demanda que se tiene, ¿sí? Entonces siempre quiero ser mejor, siempre quiero estar mejor que el otro, siempre tengo que hacer más, incluso de lo humanamente para mí que sea posible, porque como tú sí lo puedes hacer, ¿por qué yo no? Y entonces excedo mi estrés, ¿sí? Entonces llega un momento en que ya no duermo, en que ya no puedo comer bien, que ya no tengo una buena relación con mi familia, hay un alto índice de divorcios en los jóvenes actualmente también, profesionales, ¿sí? Hay también un alto índice de abandono de los hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trabajando, porque necesito ser cada vez más competitivo, porque la competencia está muy grande afuera. No sé si hasta ahorita contesté la pregunta que me hiciste. Fíjate que dentro de lo que yo había planeado preguntarte, me lo contestaste en automático, o sea, ¿qué lo causa? Y es eso, o sea, es generacional de alguna manera, para empezar, y aparte la respuesta que para nosotros lleva implícita es el nivel de competitividad. Sí. En todos los rubros, o sea, no nada más laboralmente, No, socialmente también tiene un impacto muy fuerte, en generaciones millennial. Sí. Y poquito más hacia atrás todavía como que nos quiere dar esa parte de decir yo puedo, yo necesito, yo quiero, y te saturas. Llega un momento en que ya no puedes más.
ya no puedes más. Y fíjate, es una necesidad, si me permites poner como esta parte en el contexto, es una necesidad de reconocimiento social. Volvemos al tema de las redes sociales. Las redes sociales es una consecuencia de esta necesidad de ser reconocidos, ¿sí? Y ahorita lo hacemos de manera inmediata. Ahorita me preguntabas de redes sociales y pues soy muy generación X, ¿verdad? Porque nomás tengo Facebook y el Instagram, por ahí mi hijo me lo organizó en algún momento de la vida, pero nunca Ya lo no uso. lo usas. No, porque aquí sí es importante, cuando menos en mi formación, y así como me formé, pues así trato de ser lo más congruente con mi vida, es decir, buscar el reconocimiento. Por supuesto que sí, es una necesidad innata de todo ser humano ser reconocida, pero no de manera inmediata ni artificial, que eso es lo que hacemos con las redes sociales, eso es lo que hacemos muchas veces en el ambiente laboral. Por ejemplo, si mi jefe me dice, muy bien hecho, para el siguiente mes aumenta la cuota de venta, ¿no? Dices tú, ¿qué onda? Pues sí, lo hice muy bien, ¿por qué me ponen otro castigo? Y es entre comillas, porque inconscientemente lo siento como un castigo, porque no alcancé la meta, porque no satisfice tu necesidad, ¿sí? Porque me pones una necesidad más alta, Exacto. quiere decir que no la satisfice. Y acá a nivel inconsciente digo, no soy suficiente. Y entonces lo vuelvo a hacer más y vuelvo a generar más y más estrés. ¿Sí me explico? Sí. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues ya tenemos casi 1 año y medio viviendo, comiendo, trabajando, durmiendo, todos haciendo en el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Entonces esto ha generado un cambio de paradigma en la mayoría de los profesionistas, en la mayoría de los profesionales. Y esto generó, por supuesto, un altísimo nivel de estrés. Imagínate que aquí está nuestra norma y se disparó hasta acá el estrés, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, ¿no? Y con el miedo tremendo de quedarnos sin trabajo, ¿sí? Aparte. Entonces, esto aumenta cada vez más el estrés que sentimos, porque no nos sentimos suficientes en el trabajo que estamos haciendo, en las cosas que estamos haciendo en la familia, en la vida social como estamos. Entonces, quiero ir un poquito más arriba. No sé si soy clara con esto. Muy clara. No. Y yo creo que todos los que trabajamos sentimos esa misma sensación que acabas de describir. Todos nos podemos identificar en determinado momento, si no es que siempre, en cada momento, laboralmente hablando, personal, social, que ¿cómo lo manejas? Sí. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué puedo yo identificar o qué síntomas puedo identificar cuando digo, en serio, traigo mucho estrés laboral? Bien, mira, algunos de los síntomas cuando salimos de salimos de esto y hay picos, es normal los picos. Sí. Estos picos nos llevan a estar alertos y es un aspecto de supervivencia. El problema es cuando nos quedamos arriba, vamos a decir así como estamos muy arriba de la norma. Es cuando empezamos a tener, por ejemplo, trastornos de conducta, que me empiezo a enojar más. Empiezo a estar muy triste, de pronto lloro sin razón o grito sin razón, o voy en la calle y me voy peleando con los que están enseguida de mí porque no avanzan o porque van muy lentos o porque van muy rápido. O sea, empiezo a buscar en cualquier parte trastornos, conflictos hacia afuera. Ese es un síntoma muy importante. Otro es el sueño. El sueño se empieza a alterar. O sea, o duermo demasiado o duermo muy poco. De pronto digo, bueno, si me echo una copita me duermo tan a gusto, pero empiezo a meter un estímulo adicional. Acuérdate que aquí mucho de los, te voy a poner así como de los trastornos de conducta son inconscientes, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y como buscamos un paliativo para poder sentirnos mejor, pues ya te tomas la copita, o ya te tomas la pastillita, o ya cualquier cosa. Si es un tecito todo natural, pues igual y te ayuda poquito y algunos días, pero no siempre. Pero aquí son pequeños warnings que podemos ir identificando, ¿no? El tema de los trastornos de conducta, del sueño, del trastorno alimentario también, o dejamos de comer o comemos de más. Y como cultura mexicana, comemos de más. Sí, regularmente. Ha aumentado el nivel de obesidad. Un estudio hace como 6 meses salió, más o menos como en un 60% a nivel México de la obesidad, a nivel de adultos y adultos jóvenes y de niños, ¿no? Entonces, no en los adolescentes, fíjate, paradójicamente no sé por qué, pero así era como en adultos jóvenes y niños, ¿sí? Porque nos hemos vuelto obviamente muy pasivos en el tema de la pandemia. Pero bueno, el tema del trastorno alimenticio, que también es muy importante. Sí. La ansiedad, por ejemplo, de poder saber
y conocer más de las noticias y cómo está la pandemia Sí. y cómo van, cuántos muertos llevamos y cómo están vacunados, etcétera. Entonces, esta también es un síntoma cuando tenemos tanta necesidad de saber cómo va está el tema de la pandemia. Son warnings, acuérdate. Uno solo, ahora sí que una golondrina no hace el verano, pero cuando empezamos a identificar varios de los síntomas, sí, yo diría, vamos a buscar ayuda, ¿no? Otro de los temas también es muy importante, es decir, la gente empieza a tener como desesperanza. Y la desesperanza es una sensación muy triste para las personas. ¿Por qué? Porque no es una tristeza como la que decíamos ahorita, que estoy triste y lloro, sino como que empezamos a dejar de tener como esta deseo, anhelo de la vida, de la alegría, exactamente. Entonces, en esta desesperanza entramos en procesos de depresión, porque no vemos una salida de lo que está pasando ahorita. Entonces, son como síntomas que podemos ir viendo que nos pueden llevar a identificar el estrés, ¿sí? O sea, y una de las características, y de verdad para mí es muy importante, es decir, sí necesitamos ser competitivos, sí necesitamos ser productivos, sí necesitamos cada vez dar un plus en nuestro trabajo sin que ahí se nos vaya la vida, ni la vida personal, ni la familiar, ni la social, ¿no? Qué bueno que tocas ese punto, Lupita, porque yo creo que eso es algo que sobre todo en los jóvenes, como tocaste el tema en un principio, millennials, perdemos esa brújula. Sí. Muy, muy frecuentemente. Por yo querer estar normalmente queriendo llegar a ese nivel, ¿me explico? Y descuido lo más importante de mi vida. Sí. Como que las generaciones anteriores nos enseñaron, y lo enseñaron a través de la vida, que esas no eran las cosas importantes. Sí. Y nosotros perdimos el rumbo. Primero, hay una generación en medio, que quizás somos nosotros. Sí. Esa generación que llegamos y, bueno, yo te voy a dar lo que yo no tuve. No voy a ser como esta generación. Así es. Y ahí se perdió el eslabón. Ese es el eslabón perdido en esta situación que estamos viviendo. Pero me llama mucho la atención y creo que suma mucho lo que tú acabas de mencionar y todos estos puntos para que todos los que estamos escuchándote podamos identificar realmente dónde estoy parado, qué estoy haciendo con mi vida personal, con mi vida laboral y cómo estoy tomando estas acciones para beneficio mío o para perjuicio. O para perjuicio, sí. Exacto. Sí, porque yo creo que aquí, precisamente yo creo que ese es el punto, es que a veces pensamos que es para nuestro beneficio, pero aquí hay un concepto equivocado. ¿Sí? El beneficio es cuando holísticamente yo estoy integrada en mí, cuando puedo sentirme feliz y satisfecha, ¿sí? Y que va a haber situaciones así como las olas del mar, ¿no? Va y viene, y hay momentos difíciles, situaciones difíciles que voy a sentir angustia, pero dentro de una normalidad. Es normal. Sí. Cualquier emoción son normales. A veces, y eso es uno de los temas que a mí me gustaría mucho decir como voy a decirte, como una prevención de estos niveles de ansiedad en estos momentos de pandemia, por ejemplo, es el darle sentido de realidad a lo que estamos viviendo. Estoy angustiada porque no llegué a la meta de venta. Claro que es normal que esté angustiada, ¿sí? No tengo que decir de pronto, no importa, y la siguiente semana, y entonces agarro esa angustia y la mando para atrás, o sea, para mi inconsciente. Es decir, si algo pasó, ¿qué hice? Hago un análisis, todo esto debí de haber hecho que no hice, me perdí de pronto entre hacer comida para que todo el mundo estuviera contento en mi casa, y se me olvidó ir a visitar a un cliente, y se me olvidó, bueno, tengo que revisar cuáles son las cosas que no hice, y también reconocer lo que sí hice, y a pesar de eso, no llegué a la meta, y reconocer la emoción que tengo, es darle sentido de realidad a lo que está pasando en nuestra vida. Ese es el punto para mí medular, no evitar sentir, porque le tenemos mucho miedo a sentir enojo, tristeza, no sé, ira, cualquier cosa que nos pase, que son emociones negativas. No hay emociones negativas, son emociones displacenteras, o sea, que no son placenteras para nosotros. Y cuando las logras sentir, las reconoces para ti, dices, es mío, y yo lo puedo controlar. Cuando las evito reconocer, es cuando se salen de control. Okay. No sé si hay que contestar. Digo, yo creo que todos quienes te estamos escuchando, es un punto muy importante porque o evadimos o enfrentamos de una manera negativa
Sí. O lo evado y digo, no está pasando, yo estoy bien, Sí. o al revés, lo enfrento de una manera con las pocas o nada de herramientas que yo tengo y lo hago de una manera negativa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vamos a suponer una situación en una oficina, donde a lo mejor estás en un dilema ahí, en una discusión y explotas. Sí. Y entonces no te centraste, no te ubicaste en esa realidad, no entraste en el momento, en el aquí y el ahora, Sí, justamente. sino que trajiste todo lo que traías del pasado, lo que es ahorita, y explotaste en el Así momento. es, así es. Y eso es precisamente cuando no tenemos un adecuado manejo de nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué no porque le tenemos miedo a sentir las emociones? ¿Sí me explico? Ay, pero si soy feliz, qué maravilla, y soy alegre, qué maravilla, y soy muy empática, qué maravilla, porque eso es socialmente permitido, ¿sí? Pero socialmente no es permitido estar enojada, ni estar triste, ni enfrentarte a una situación, decir, no me gustó esto que pasó, no me gustó la forma en que me hablaste. No, eso no es como socialmente permitido, ¿sí? Y entonces aquí sí es muy importante hablar de la inteligencia emocional. Es decir, si yo reconozco mis emociones, yo puedo manejar mis emociones. Si no las conozco, ellas se adueñan de mí, ellas me controlan y tengo una explosión, por ejemplo, ¿no? O me voy a la depresión porque como no tengo los recursos o la habilidad para enfrentarme a esta situación, mejor me deprimo. Cierro los ojos y me deprimo. ¿Sí me explico? O me evado, y cuando me evado, es decir, no pasa nada. Todo está bien, el siguiente mes voy a alcanzar, pero ya traigo gastritis y traigo unos dolores de cabeza terribles que no puedo con ellos. Estoy somatizando esa emoción que no tuvo salida, ¿sí? Entonces se manifiesta en nuestro cuerpo también. Fíjate que yo creo que cuando laboralmente estás trabajando o el estrés o quisieras manejarlo de alguna manera mejor, estas técnicas de alguna manera nos podrían ayudar a reconocer y saber qué estoy haciendo en mi cuerpo. Ese término que usaste de somatizar la emoción y decir, estoy bien, no lo tomo, como decíamos antes, el toro por los cuernos, sino que no lo enfrento, lo evado y a final de cuentas por algún lado voy a explotar y a final de cuentas va a salir y no va a salir de la mejor manera. Así es. Entonces, si pudiéramos tú y yo resumir hasta este momento, ya vimos cómo es el efecto, cuál es la causa y cómo puedo yo manejar mejor, hasta qué iríamos. Sí. Dando herramientas para que todos entendamos cómo puedo yo manejar esta situación en el ambiente laboral, pero también en el personal, que ese es otro punto que tú estás tocando con nosotros. O sea, no nada más lo laboral, pudiera decir, es una rebanada del pastel. Así es. En tu vida, pero no es tu vida. Así es. Que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sí. ¿Sí? Ajá. Ahora, yo te quería preguntar, Lupita, ¿cómo crees tú que ha afectado en este momento, o qué crees tú que ha afectado más la pandemia? ¿El hecho del home office o el hecho de que yo tengo que ir a trabajar habiendo pandemia? Híjole, fíjate que es un punto muy debatible, te voy a decir, porque el hecho, inicialmente cuando empezó la pandemia, el trabajar en casa fue verdaderamente terrorífico para la mayoría de las personas. El estrés laboral que se vivía, o familiar y personal que se vivían, era porque estaba en casa, porque la gente no podía salir de su casa, porque amo a mi marido, yo verdaderamente estoy encantada con él, pero convive con él 24 horas al día, todo el día, es 7 días a la semana, y de pronto dices, ¿qué hago con este hombre aquí? ¿No? Y con los hijos, que amamos a nuestros hijos, pero de pronto el niño quiere comer, quiere salir, quiere agarrar no sé cuánto, jugar, y yo trabajando aquí. Entonces eso aumentó el estrés tremendamente. Yo te puedo decir que al inicio de la pandemia yo tuve algunas oportunidades de trabajar con gente en grupos sociales, ¿no? De escuelas, por ejemplo, de algunas empresas que tuve la oportunidad, y el estrés era altísimo. O sea, de llegar de verdad a momentos de depresión, sobre todo en las mujeres, más en las mujeres que en los hombres, porque la carga de la mujer en casa es muy alta.
¿sí? No estoy generalizando, yo sé que hay hombres maravillosos y que colaboran a la par con la mujer y que son compañeros 50-50 en las quehaceres del hogar y todo, pero generalmente no es así, ¿no? Entonces la mujer tenía todo el trabajo de su oficina, más el trabajo de los hijos, más el trabajo de la casa, más el marido en casa. Entonces era muy, muy fuerte. Yo te puedo decir que ahorita, después de 1.5 años que nos acostumbramos a este estilo de vida, que aprendimos a navegar, porque eso se le llama resiliencia. O sea, la resiliencia es la capacidad que tenemos de poder adaptarnos a las circunstancias de la vida, ¿no? Encontrar los recursos que tenemos internamente para sobreponernos a las cosas difíciles. Y a través de la resiliencia pudimos aprender a funcionar. ¿Qué está pasando ahorita con el regreso a clases? Es el estrés terrorífico. Los niños se van a contaminar, se van a contagiar, regresar de tiempo completo al trabajo va a ser tremendo, aunque ya estemos vacunados, aunque no importa, es otra vez me voy a mover de mi paradigma. Yo creo que una de las cuestiones del ser humano es que los seres humanos somos seres de costumbres. Entonces nos acostumbramos a un estilo del ser, un estilo de vida. Y cuando ese estilo se simbra, se mueve, pues nos cuesta trabajo el movimiento y entramos en momentos de estrés, de mucho estrés. Sí. Y ahorita lo estamos volviendo a vivir, porque estamos reaprendiendo a vivir con una pandemia en una vida relativamente normal. Uh-huh. Entonces yo creo que fueron como 2 momentos, al inicio de la pandemia, que fue muy, muy fuerte, y en este momento, ¿sí? Que estamos otra vez reaprendiendo a salir. Entonces pudiéramos decir que es 50-50. Sí. O sea, tanto en home office como ahora que o mucha gente que nunca dejó de salir. Sí. Porque su trabajo no se lo permitía. Así es. O sea, el nivel de estrés era igual, o sea, en cualquier momento me puedo contagiar. Sí. O yo simplemente, mencionabas ahorita, todos los roles que una mujer juega, que siempre los juega. Sí. Pero júntalos en 4 paredes es diferente. Es muy diferente. Es muy diferente porque quieras que no, el salir ya implicaba otras cosas y el estar ahí siempre. Sí. Y todos los que tenemos familia y que lo vivimos sabemos de lo que estás hablando perfectamente. Sí. Y esta situación de decir, bueno, pues yo antes a lo mejor limpiaba mi casa 1 vez a la semana y ahora es diario. Diario, así es. Porque, o sea, lo tengo que hacerlo, si no es un caos. Sí, así entonces, es. Sí es complicado, pues. Sí, y sí quiero como completar el comentario que hiciste tú ahorita, es 50-50. Inicialmente fue muy difícil trabajar de home office, ¿no? Y con el miedo tremendo de salir de casa, porque la verdad es que los medios de comunicación... Es real, la pandemia, por supuesto la tenemos aquí, el virus existe, la gente ha enfermado y ha muerto lamentablemente por este virus, pero los medios de comunicación han exacerbado el miedo al contagio. Y si me permites también comentar esta parte que me parece súper interesante en el medio en el que yo me muevo, es muy importante, es decir, esta situación que estamos viviendo con la pandemia, además del estrés, del miedo a enfermarnos, de trabajar en casa, de atender familia, hijo, marido, todo lo demás, estamos lidiando con un miedo del contacto, de conectarme contigo. Entonces, emocionalmente hablando, estamos sintiendo un aislamiento, estamos sintiendo una separación, porque si yo me contacto contigo, si yo te toco a ti, corro el riesgo de morir. O sea, está mi vida de por medio. Y acuérdate lo que decíamos aquí, el estrés y la ansiedad surge por una necesidad de supervivencia, ¿no? Es un instinto de sobrevivencia. Y eso es lo que se está manejando ahorita. Si yo me conecto contigo, si yo me contacto contigo, me voy a morir, sí, ¿no? Entonces, inconscientemente, mejor me separo y no quiero salir y entro en una paranoia. Uh-huh. ¿Sí me explico? Una paranoia, ¿sí? Yo te puedo decir, lo único que no había abierto hasta ahorita son las escuelas, pero ya estaban los bares y los restaurantes y a los supers y a donde fueras había miles de gente, nomás las escuelas no, porque aprendemos, ¿sí? O sea, socialmente hablando es permitido ir a un bar, es permitido ir a pero la escuela no, porque pobrecitos nuestros hijos. No sé si estoy siendo clara. Sí, que esto. Finalmente tú saliendo cualquier miembro de casa, es el mismo riesgo para todos. Hay riesgo y tenemos el riesgo. El otro día llegó, no sé si lo mandaron ustedes con el seguro,
de Seguros Monterrey, pero me llegó de hecho de una parte de seguros, de que esto ya está considerada la pandemia como una enfermedad endémica. O sea, ya tenemos que aprender a vivir con este virus como aprendimos a vivir con muchos otros en la historia de la humanidad, ¿no? Pero aquí el virus que todavía no desaparece y que es más difícil de erradicar se llama miedo. Y el miedo nos lleva a un estado de ansiedad y de estrés más fuerte. Mucho, muy alto. Mucho, muy alto, exactamente. Oye, Lupita, ¿qué podemos hacer nosotros si yo ya identifiqué que esos warnings que tú mencionabas están ahí? ¿Qué debería yo de hacer si lo identifico en mi área de trabajo, en mi vida? ¿Qué podría? Bien, mira, yo sugiero, como una sugerencia muy terapéutica, es decir, en el ambiente laboral, sobre todo en el laboral y también en la familia, pero voy a hablar un poquito ahorita del trabajo, es decir, identifiquemos los cambios de conducta que las otras personas, compañeros nuestros, están empezando a sentir. Hablamos ahorita del miedo al contacto. Si yo me siento triste, no me voy a acercar contigo porque como puedo contagiarte o me puedes contagiar, me vuelvo a separar. Entonces, identifiquemos y seamos empáticos en este sentido en el trabajo. Si yo estoy identificando cambios de conducta, tristeza, depresión, que la gente no alcanza sus metas, que la gente no llega a las juntas, etcétera, busquemos la manera de colaborar, de empatizar y de ofrecer ayuda. Ese es como punto número 1, ¿sí? Hacia los demás. Hacia los demás. Y si a mí mismo, por ejemplo, empiezo a identificar que tengo cambios de conducta, cambios en mi sueño, en mi alimentación, en mi relación con los demás, lo que yo primero que nada es darle sentido a realidad. En segundo lugar, pedir ayuda, porque es muy importante. No podemos en una situación emocional salir solos. Puedo hacer como que sí salgo, pero acuérdense, lo evado, lo aviento para atrás y luego me enfermo, ¿no? Somatizo la emoción. Entonces, es pedir ayuda. Uno de los temas con los que yo he trabajado mucho últimamente es con el tema de la meditación. O sea, aprender a conectarnos con nosotros mismos. Meditar no es ponerme en flor de loto, poner 40 minutos a un hombre que hable o que pongamos. Es conéctate contigo mismo y reconoce cómo estás, reconoce la emoción que sientes, ¿sí? Y me conecto conmigo y estoy en meditación. Soy honesta conmigo y dice, estoy asustada, tengo miedo, no puedo dormir, estoy angustiada, estoy aquí conmigo. Y empiezo a meditar. No en darle vuelta, porque también a eso es contraproducente, sino digo, está pasando esto conmigo, necesito ayuda y busco ayuda. Fíjate que me llama mucho la atención porque tocaste 2 puntos importantes. El primero es el que tenemos una falsa idea de la meditación. Sí. Porque eso que, como lo mencionaste, la flor de loto, y dices, yo no sé meditar, yo no soy buena para meditar, pero a lo mejor lo haces bien, lo que pasa es que tienes erróneamente el concepto. Sí. Y la otra parte interesante que mencionaste es cómo me puedo conectar y buscar ayuda profesional que me enseñe a conectar conmigo. Porque a lo mejor ahorita decías tú, me conecto, reconozco mi emoción, digo, ok, voy, me siento así, sí. Pero ¿y luego qué hago con esto que siento, ¿no? O sea, con esta emoción, con esta ira, con esta todo viene y no buscamos ayuda hasta que tenemos la enfermedad física. Sí, así es. Que ese es el problema, que ya siento yo, tengo esa sensación de que no estoy bien, pero voy a salir sola. ¿Sabes qué? Yo puedo. Si tengo con qué, y lo voy a hacer. Y siempre he salido adelante con todas estas cosas, ¿por qué ahora no voy a salir adelante? ¿No? Y también hay algo bien interesante, y es que pensamos que la terapia no es tan necesaria. Sí es necesario si me duele un dedo, ir, y es muy necesario si se me está cayendo el cabello, pero si yo tengo emociones encerradas, miedos, frustraciones, no voy. O sea, para mí no es necesario, ¿me explico? Y digo, no, o sea, no lo voy a hacer, no es algo que yo necesite, pero vuelvo a lo mismo, o sea, vuelve a recaer en alguna enfermedad. Porque finalmente o lo paso o me lo quedo y lo encierro. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, gastamos, como se dicen, ahorramos, gastamos los pesos y ahorramos los centavos, ¿no? O sea, hicimos
una mala práctica Sí, hacia nosotros hacia mismos. nosotros mismos. Sí, fíjate, yo te voy a decir, antes de responder esta pregunta tuya, te voy a decir, otro de los elementos importantes en estos momentos de estrés es buscar una red de apoyo. Y ahí me quiero detener un tantito para poder ir a responder lo que dices. Una red de apoyo es buscar hablar con alguien, hablar con amigos, hablar con mamá, hablar con compañeros, hablar con mi marido, hablar de lo que está pasando, de lo que estoy sintiendo, no con el afán de regodearme en esa emoción, sino con el afán de poderlo poner enfrente. ¿Sí? Es decir, ¿qué está pasando conmigo? Esto no es normal. Yo antes no me sentía así, antes no. Es identificar y darle este sentido de realidad. ¿Sí me explico? Sí. Cuando esto pasa, lo pongo aquí enfrente y digo, ya puedo comprender. Si algo no puedo comprender, si algo yo no lo puedo negociar conmigo misma, si no me puedo hacer responsable de lo que está pasando conmigo, es cuando levanto la mano y pido una ayuda profesional. Conste que en lugar de echar aquí mi speech, voy a decir, vengan con la psicóloga y todo eso. No, primero es ir recorriendo tus propios recursos internos. ¿Sí me explico? Porque sí los tenemos. ¿Sí? Y a veces, como te decía al principio de la charla, de pronto yo en 2 o 3 sesiones termino con una persona que viene, sí, porque no necesita más. Tengo una pareja, por ejemplo, que vino, duramos 2 sesiones de pareja y el problema se resolvió. O sea, era un nudito de esos como lo que se hace en las cadenitas, ya sabes, sí, le haces así, ¡fum! Y volvió a funcionar, ¿no? No tiene más que, necesito ayuda porque con esto que estoy viendo, estoy atorado y no puedo salir de aquí. Y vienes y entonces procesas lo que haya. Hay veces que hay cosas más profundas en este sentido, ¿sí me explico? Claro. Pero venir con un psicólogo es verdaderamente, yo pienso que es como la mejor inversión que podemos hacer. Es como hacer nuestro chequeo anual. Anualmente yo hago mi chequeo para saber que mi cuerpo está sano. Bueno, también mis emociones necesitan estar sanas. Aquí el tema es que tenemos un prejuicio, te puedo decir, con el tema emocional. No estoy loca, no, yo no voy a ir con una psicóloga, que no estoy loca. No, anteriormente ir con un psiquiatra, con un psicólogo, era para la gente que estaba fuera de la norma, ¿sí? De esta normalidad de la campana de Gauss, ¿no? O sea, gente que ya estaba fuera de eso. Fuera de la normalidad. Ahorita las personas venimos a la terapia. Yo tengo mi terapeuta desde hace 20 años, por supuesto, que cada vez que yo tengo una necesidad, ya es sobre demanda, ¿verdad? Tengo una necesidad, voy y lo soluciono. ¿Por qué? Porque no puedo sola, porque somos una comunidad, ¿sí? Y porque yo necesito de lo que tú sabes para que yo pueda estar bien y tú necesitas de lo que él sabe para que... Y esto es una comunidad, ¿sí? Y a veces necesito reconocer en mí los recursos que tengo para poder apoyarme en mí mismo, que a veces no sé que los tengo. Ajá. Sí, sobre todo eso, reconocerme, sí, y valorarme, sí, y también aplaudirme las cosas que hago bien, porque eso tendemos mucho a no hacerlo en general. Así es. El decir, pues todo me está saliendo mal en este momento, estoy mal. Así es. Sí, y no necesariamente, si todo me está saliendo mal en este momento es cuando me detengo y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para que esto esté pasando? Pero como no lo puedo ver, porque todavía no sé cómo, busco ayuda para poder ver mi responsabilidad en lo que estoy haciendo ahorita con mi vida. Mi responsabilidad. No es de nadie. Digo, sí. No es del presidente, no es de mi marido, no es de el gobernador, no es de nadie lo que estamos viviendo. Es mi responsabilidad. Porque no podemos cambiar lo que pasa afuera, pero sí cómo lo vivimos. Eso sí lo puedo yo transformar en mí. Sí, depende de las herramientas que yo tenga. Así es. Perdón. Oye, Lupita, ¿y cómo aplica la ley laboral antiestrés de la NOM 35 en todo esto que hemos estado platicando? Ajá. Fíjate, la norma 035 yo creo que es un muy buen recurso del gobierno que está empezando a implementarse para cambiar culturalmente todo el proceso laboral. ¿Sí me explico? Te voy a decir por qué. Porque cuando se hace la norma 035, que yo no sé si ahora con este nuevo gobierno se ha implementado, no lo sé, pero primero es como conocer los niveles de estrés que se manejan en los empleados a nivel laboral. Sí se toman en cuenta todas las cuestiones que son externas al trabajo, como la familia, como alguna enfermedad, como alguna sustancia de adicción, etcétera, sí se toman en cuenta para medir el nivel de estrés que se vive en un empleado. No le corresponde a la empresa poder solventar
aquellos asuntos que están allá afuera, pero sí el nivel de estrés que el empleado pueda tener. Yo pienso que todo empieza por una ley, que es una obligación. Y entonces cuando tenemos esa obligación de cuidar al empleado, no solamente darle un servicio médico para que se sane su cuerpo, sino también atender sus necesidades. Ellos hablan de las necesidades mentales y sociales. Yo te hablo de las necesidades emocionales, ¿no? Porque las emociones son las que rigen la mente y nuestra sociedad. Entonces, cuando el gobierno dice, se tiene que hacer, pues lo tenemos que hacer. No me importa todavía más que cumplir con la ley, pero poco a poco esto se va creando una necesidad. ¿Sí me explico? Y cuando esta necesidad se crea, entonces es un cambio de cultura. Ya estamos culturizados y ya no vamos a necesitar leyes. Vamos a necesitar la voluntad tanto del empresario como de los empleados para poder decir, necesito ayuda, porque ya estamos culturizados. ¿Sí? Qué bonito sería y qué bueno evolucionar hasta ese nivel. Sí, yo pienso que para allá va. Mira, en este país vamos un poco lentos. Yo pienso que vamos lentos, pero un paso dado, como en este caso de la ley, yo conozco un poquito la norma, porque tuve también la oportunidad, digo, de estudiar un poquito, de conocerla, tomé algunos cursos y todo, y me parece que es extraordinaria, porque hay una medición, hay una intervención, hay una medición, y entonces podemos ejecutar acciones para mejorar. Es medición, acciones y otra vez mediciones, ¿sí me explico? Y entonces decimos, ahora sí que puedo mejorar. Ya medí, ya vi qué está pasando, volví a medir, ¿qué puedo hacer para ir mejorando? Y yo creo que eso es parte del cambio de cultura. No podemos cambiar la cultura si no sabemos qué es lo que está pasando. Y la salud emocional es un cambio de cultura. Y déjame nomás decirte como un comentario adicional en ese sentido. En la ley educativa del sexenio anterior había un rubro muy grande de educación en las emociones para los niños. Ya no, eso se modificó con la nueva ley, con este nuevo gobierno. Pero era maravilloso, porque a un niño nunca le permitimos expresar sus emociones. Un niño no llora, sana colita de rana, nos duele, ándele, levántese y váyase. Cuando el niño se le está cayendo la rodilla de dolor, por ejemplo, ¿no? Pero como es hombrecito, los niños no lloran, ¿sí? Y una niña, mijita, usted desea respetar. Usted que no la vean llorar, que no la vean que sea, o llore para que la manipulen, ¿no? Empezamos a manipular las emociones por género. Y nunca les enseñamos a nuestros hijos que llorar está bien, que enojarse está bien, que decir lo que no me gusta está bien. ¿Sí? Entonces, no hay que nos eduque. En países del primer mundo, esa es una de las materias principales para los niños de edad preescolar y los primeros años de primaria, la educación emocional. Bueno, todavía no estamos ahí en nuestro país, pero cuando menos a nivel de empresa, ahí vamos. Ahí vamos un poquito. Fíjate que a nivel educativo, a mí me tocó con uno de mis hijos ver esos libros. Y la verdad eran muy buenos, muy buenos. Sí. Y estar trabajando con él. Y con mi otra hija, a mí me tocó educación en el carácter. Ajá. Y habla de todo el trabajo de las emociones en todos los aspectos de tu vida. Creo que hay gente que está haciendo cosas tratando de buscar eso que mencionas tú, tratando de buscar seres humanos mejor formados en las emociones para que al salir al mundo real podamos hacer más frente a lo que viene, ¿no? Claro. Y si algo me faltó en casa o como mencionábamos ahorita, todo lo que yo no puedo tener o no viví en casa, pues tener de dónde agarrarme. Sí, y desarrollar nuestras habilidades internas. Desarrollar las habilidades internas, que es lo único que nos puede ayudar. Y de verdad te lo digo, las nuevas generaciones están todavía muy pobres en ese sentido porque no les enseñamos a ser tolerantes con la frustración, a que los niños puedan vivir sus emociones, a enseñarles que es normal, ¿sí me explico? Y tenemos una sensación de satisfacer la necesidad de manera inmediata, y eso nos lleva a grandes frustraciones en la vida, y a renuncio, no me gusta, sí, esto no me gusta, este jefe es muy malo, esto me cuesta mucho trabajo, no, es muy frustrante, y renunciamos porque no sabemos cómo hacerlo. Sí. Yo he escuchado gente de 30 y tantos decirme, es que no tengo necesidad de aguantar eso. Ajá, y así yo, es. Pero sí tiene, ¿me explico? Sí. O sea, todos tenemos esa necesidad, pero el decir yo no tengo necesidad es porque hay alguien que me la va a cubrir. Sí,
¿Sí me Así es, explico? sí, por supuesto que sí. Y nuestras generaciones de hijos vienen en ese sentido. En ese sentido. Y mira, y te voy a decir, y paradójicamente, efectivamente, no tiene necesidad de aguantar un maltrato, pero sí tiene necesidad de tolerar la frustración, porque esto es la vida. Así es. Así es. Y vayas a donde vayas, así va a Así ser. es la vida. Y entonces te tienes que enfrentar a que, pues, ¿cómo lo manejo de la mejor manera? Exactamente. Me voy a encontrar el buleador desde que soy niño hasta que estoy trabajando. Sí. No pasa nada. ¿Cómo lo voy a manejar? Sí. Fíjate, ahorita que hablaste con el tema del bullying, yo creo que todos en una vida o fuimos bulleados o fuimos bulleadores, ¿verdad? Pero ahorita se está dando mucho peso al maltrato entre compañeros, por ejemplo. Se está dando mucho peso al maltrato entre adultos y niños, por ejemplo. Antes no pasaba eso, No. ¿sí? Ahí es donde me refiero el cambio de cultura, que sí, ahí vamos, despacito, pero Poco sí a poco. vamos avanzando en ese sentido. Ay, no, Lupita, pues encantados de todo lo que nos has compartido. Yo la verdad me voy con muchísimas cosas que me dejas en lo personal y también laboralmente hablando, porque hay herramientas que como parte de una empresa me sirven para darme cuenta hacia la gente que yo puedo coordinar, ¿sí? Y también en lo personal, que yo puedo ver esos warnings y decir, oye, ¿qué está pasando, no? Sí. ¿Qué está pasando con tal persona? ¿Qué está pasando conmigo? Sí. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Exactamente. Y recuerda también algo que quiero decir aquí, el que alguien que esté cercano a mí no se encuentre en un estado emocional adecuado, no me corresponde a mí salvarlo. Esto es muy importante. Muy importante. Y cuando, sobre todo cuando es gente que amamos, mi pareja, mi hijo, mi mamá, lo que sea, está en un estado emocional vulnerable, si yo desde mi conciencia no reconozco que no me corresponde salvarlo, me voy y puede ser que me arrastre junto con él. ¿Sí me explico? Yo reconozco esto y busco ayuda para que me ayuden a mí a poder hacer algo y que no me vaya yo solita ahí, no sé si soy clara con esto, o busco ayuda para esa persona. No nos corresponde salvar a nadie, ni aún sea nuestro hijo, nuestra pareja, nuestros padres. Nos corresponde identificar que algo está pasando y buscar ayuda, porque no somos expertos en todo. Fíjate que se me viene a la mente cuando alguien se está ahogando, que no lo saques de frente, ¿no? Sí. Que le des la vuelta y es de otra manera que no te pueda tocar. Justamente. Es lo mismo. Sí, exactamente, lo dijiste perfecto. Es un ejemplo excelente. Así es. De espaldas. O sea, sé que te puedo soportar, pero no puedo salvarte. Hay que buscar. Qué difícil, Lupita, qué difícil, porque cuando ahorita tocaste ese tema de cuando es gente que amas, es muy difícil. Sí. Todos queremos ayudar a la gente, salvar a la gente que amamos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que de toda la charla hay muchas cosas importantes que podemos retomar, muchísimas, pero yo me quedo, si me tuviera que quedar con una esta tarde, es esa. Que no podemos salvar. Que no podemos salvar a nadie y que nos quede muy claro que no es nuestra función. Sí. Sino buscar ayuda, todos en general, laboralmente, personalmente, para tratar de ayudar a alguien más. Sí. Entonces, te agradecemos enormemente. ¿Hay algo más que a ti te gustaría agregar? No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder compartir esto con ustedes. La verdad es que me encanta hablar de mi tema y entonces ojalá que haya sido lo suficientemente clara y estoy a la orden definitivamente si en algún momento quisieran. Estoy lista para lo que necesite. No, pues te agradecemos enormemente este tiempo que nos dedicaste, que nos regalaste y que compartiste tantas experiencias que nos van a ayudar a todos los que te escuchamos. Y pues ahora danos lo que es tu página, dónde te podemos contactar, cómo podemos llegar a ti. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy en el Facebook como Coach Emocional Lupita Palma. Ahí me pueden encontrar en la parte del Facebook. Mi teléfono, yo creo que al final les dejo mis datos porque tengo teléfono de México todavía. Ya sé que la mayoría de la gente no me contesta, ¿verdad? Pero bueno, mando mensaje y ya soy recibida. Sabe. No he cambiado mi teléfono, pero yo tengo mis datos y si a ustedes les parece bien, yo lo dejo hacia el final de este video. Excelente. Para que sea más fácil. No, pues encantados. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros y nos despedimos los esperamos en nuestra nueva emisión de Luanda Talks en 15 días y hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.